Eh, ya. Bueno, hoy día probablemente, como dijo Alma, quizás hay cosas que parecieran estar ajenas como al desarrollo o como al código en sí, pero al final nos damos cuenta de que todo está unido y eso creo que es lo más importante. Disculpen ahí mi mal Photoshop, ahí a veces suele ocurrir. ¿Qué tenemos hoy día en la agenda? Bueno, siempre tengo un puntito para presentarme porque se me olvida a veces presentarme. Y hablar un poco de los clientes, los usuarios, ay, sí, perdón, un poco de design thinking, quiénes son las user personas, cómo lo hacemos en Walmart y un poco de UX y de desarrollo. Bueno, yo sí que igual somos poquitos, pero igual les quería mandar este link, que es un pequeño como rompehielos. Lo dejo en el chat, creo que ahí se mandó para todos, ahí sí Sí, sí. pueden responder así súper rapidito, es cortito, mientras tanto. Bueno, de verdad que bacán estar acá. Esta es una charla que está hecha igual con mucho cariño. Me llamo Cata, me pueden decir Cata. Catalina siempre suena un poco como extenso, así que me pueden decir Cata. Soy diseñadora UX UI. En octubre cumplo un año en Walmart, así que ha sido una experiencia como súper bacán, con desafíos súper grandes. Sobre todo ahora como de a poco abrazando como la omnicanalidad, así que ha sido súper intenso. También soy cofundadora de UX UI Motion, es una comunidad con un colega que se llama Seba Bascuñán, donde hablamos cómo las animaciones pueden ayudar en la experiencia de usuario y en las interfaces. Y también creadora de Cataplum UX, es como un pequeño Instagram de UX, está ahí un poquito botado. A veces es pastelera y tengo un pequeño pasado frontend, justo como les comentaba Alma. Yo estudié diseño y programación multimedia. Mis primeros años fueron justamente como diseñadora web, y estuve muy de cerca como de los códigos y del desarrollo en sí, pero luego me pasé al lado del diseño, que siempre fue lo que más me gustó como de adentro. Y en cosas personales, bueno, soy fanática de la cultura japonesa, me gusta mucho también la fotografía y me declaro una soa de las plantas. Me gustan mucho las plantitas últimamente, al igual que mi mamá. Eh, bueno, ojalá no hacerles ningún spoiler con la serie de Mandalorian, espero. Eh, pero parto como preguntando esto de si conocen o no a su Baby Yoda. Hay una frase de Philip Kotler, él es un académico del mundo de marketing, que una vez dijo que no bastaba con satisfacer a los clientes, sino que ahora había que dejarlos encantados. Y esa es una frase igual súper potente porque finalmente no basta solo con hacer las cosas bien, sino que hay que entender cómo mejorarlas día a día. ¿Y quiénes son como nuestros Baby Yoda en Walmart? Nuestros clientes, las personas que compran diariamente en Líder, en Líder CL, en todas las cadenas como de Walmart. También nuestros colaboradores, que finalmente son el corazón de todo lo que hacemos, de toda la operación. Y también nuestros proveedores. Finalmente, estas son como nuestras personas más importantes. Bueno, y veamos la encuesta, veamos si ahí si hubo respuestas o no, veamos. Era la que tengo acá. Ahí llegaron dos respuestas, veámoslas. ¿A qué te dedicas? Gestión, y actualmente una persona sin empleo. Espero que puedas encontrar empleo. Malabarista TI, todos hemos sido malabaristas en algún lugar. ¿Conoces a tus usuarios? Más o menos. Y alguien que dice que no los conoce bien. Y ya viste de Mandalorian, aún no. Espero no hacer ningún spoiler entonces, la verdad. Bueno, ahí fueron llegando algunas más respuestas. Programador web full stack y también un más o menos. Súper. Ojalá esto pueda ayudar a entender más como ese pequeño y gran proceso. Pero ¿cuál es la forma finalmente de conocer a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a las personas que ocupan un producto digital o un servicio? Eh, la única manera de realmente conocerlos es a través de la empatía, que es la capacidad finalmente de ponernos en el lugar de la otra persona
y sobre todo sin ningún sesgo, sin juzgar, sin tener ningún prejuicio. Es la única forma en la que realmente podemos llegar a conocer a las personas que ocupan un producto y un servicio. Entonces, también acá está otra encuesta, la loca de la encuesta. Finalmente, para que también podamos empatizar como aquí, que es esta, acá. A ver, creo que es la última. Esa ahí. Y que más adelante podemos revisar como esos pequeños resultados. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este lugar? El design thinking siempre lo he ocupado como una base, que es el pensamiento de diseño, que finalmente es parte de un flujo de cómo podamos llegar a un lugar. Hoy en día existen diferentes como tipos, además del design thinking está como el doble diamante, pero el design thinking me gusta como por su base y la forma en que llega como a un lugar. Siempre se parte justamente por empatizar, empatizar justamente con los usuarios, con las personas, con quienes ocupan el producto, el servicio, y entender sobre todo como los dolores o los puntos de fricción a la hora de ocupar un producto o un servicio. Luego es una etapa de definir. En este caso siempre hay que definir, por ejemplo, casos de uso, definir flujos, definir como hasta dónde podemos llegar, porque muchas veces ocurre que queremos abarcar todo, pero obviamente el tiempo no nos da. Entonces siempre hay que tratar de ir definiendo. Y luego una etapa de ideación, donde ya podemos empezar a tirar algunas ideas y empezar a entender cómo podemos llegar a una solución frente a algún problema. Sigue la etapa de prototipar y testear. Esta etapa es la más relevante, eh, porque acá también nos damos cuenta de que lo que diseñamos también puede estar lejos de ser útil, y eso ocurre mucho, básicamente por un sesgo que existe como en todo lo que hacemos, que uno piensa que porque uno lo hace es fácil, pero a la hora de testearlo uno se da cuenta que en verdad quizás no es tan intuitivo, no es tan fácil. Entonces esta etapa es clave, porque acá nos damos cuenta de que quizás lo que estábamos pensando como solución quizás no era lo mejor. Y finalmente una etapa que es la de desarrollo y de delivery. Acá entre medio de estas dos hay algo súper importante, que es algo que al menos en nuestro equipo nos ha funcionado mucho, que es una design review, donde finalmente yo muestro como los prototipos ya refinados, y partimos en esta etapa de feedback técnico, donde podemos entender si hay una factibilidad técnica de lo que yo también estoy pensando, porque eso suele ocurrir. Se me pueden ocurrir cosas demasiado locas o incluso cosas demasiado difíciles. Y acá en esta etapa de design review es justamente donde todo el equipo de desarrollo me puede dar ese feedback para entender si es factible, y también quizás hay ideas mucho más fáciles o cosas mucho más rápidas que se pueden hacer. Hoy día justamente me gustaría hacer foco en la etapa de empatizar y finalmente en la que es como de desarrollo y de delivery. Ahí se me pasó un... Bueno, eso no importa. Eh, bueno, en la etapa de empatía, justamente esta parte de investigación nos ayuda a entender quiénes son nuestros usuarios, y sobre todo como qué les duele, qué necesitan y cuál es el comportamiento. Voy a apagar la estufa. En el que necesitan hay una gran diferencia entre qué necesitan versus qué quieren. Es como esta típica frase de que en verdad Steve Jobs nunca le preguntó a las personas si querían un teléfono sin el teclado, sino que fue algo que se fue dando con el tiempo, donde descubrió que necesitaban un teléfono más intuitivo y mejor. Y eso fue en base al comportamiento también. Entonces, justamente la etapa de investigación nos ayuda a entender qué necesitan las personas. Hay muchas formas de investigar a los usuarios. Una de ellas siempre va a ser el research o la investigación cuantitativa. Se basa en muestras cuantificables y nos ayudan a obtener tendencias, números, gráficos. Pero también está la cualitativa, donde se basa en comprender el comportamiento de las personas, pero sobre todo como
frente a los dolores de un producto, un servicio, los puntos de quiebre, ese tipo de análisis. Los dos siempre deberían ir de la mano, ninguno es más importante que el otro, según yo. Creo que los dos son igual de importantes y los dos tienen que ir siempre juntos. Algunas formas de investigar a las personas justamente a través de las encuestas, como la que les mandé ahora, pero obviamente encuestas mucho más elaboradas, con objetivos como bien específicos por pregunta. Mapas de calor también nos ayudan en los sitios web, por ejemplo, a entender dónde las personas están haciendo más clic, por qué están haciendo más clic en esos lugares. Las entrevistas, siempre son súper importantes las entrevistas, sobre todo las que son a profundidad, que son mucho más largas, mucho más extensas. Grabaciones de pantalla, hoy en día existen plataformas que nos ayudan justamente a grabar la pantalla de las personas, obviamente siempre encriptando datos sensibles como números o cosas así, pero nos ayuda como a entender el viaje de los usuarios frente a un sitio web o una aplicación. También el card sorting. El card sorting es una forma en la que podemos ordenar o categorizar las cosas, por ejemplo, los menús de navegación, que son muy grandes. Se suele hacer card sorting para entender dónde las personas pueden agrupar ciertas cosas o dónde deberían ir. Y esto nos ayuda sobre todo a entender el modelo mental de las personas, porque finalmente las personas son las que van a usar el sitio, entonces esto nos ayuda a ir definiendo como la arquitectura de la información de cada sitio. Análisis de data también, como Google Analytics, los test de usabilidad, de asíncronos y en vivo, también son súper necesarios cuando tenemos prototipos, poder testear estos prototipos con objetivos listos o tareas para entender si realmente es intuitivo o no lo que estamos tratando de diseñar. Mapas de empatía que nos ayudan justamente a entender cómo qué sienten las personas a la hora de usar un producto o un servicio. Eh, También A/B testing, también son súper útiles. Y algo que lo dejo ahí como muy recalcado, que es la observación en vivo. Tenemos dos tipos de observación, la que es donde yo no interfiero en lo que está ocurriendo, yo simplemente observo como lo que está pasando, y la que es justamente estar ahí como donde las papas queman. Y creo que en Walmart eso es algo que también usamos mucho, de poder ir a los locales, de poder ir a las tiendas, de ver lo que estaba pasando y ser parte también de lo que está pasando, porque esto nos ayuda justamente a entender como la situación en vivo y en directo, porque todo es distinto como mostrado desde un computador versus estar usando algo en vivo, es súper distinto. Y estas observaciones en vivo como que no solo se quedan del lado del UX o de la UX, estas observaciones también son parte del equipo de desarrollo. Las personas que también son desarrolladoras van también a las tiendas y son parte de las tareas de la tienda, porque es importante así entender los tiempos de respuesta, o cuántas veces se cayó algo, o si algo en verdad no funciona muy bien. Entonces este tipo de... Este tipo de observación es súper clave para todo el equipo, no solo como para la persona que está desde el lado de la experiencia, sino que para todos. ¿Y qué pasa con todo eso? Hay como un montón de investigaciones, de datas, de cosas que hacer. ¿Y qué hacemos? Bueno, miremos primero la otra encuesta que les mandé. A ver, hacemos como un barrido, ay, no, barrido rápido. Era esta de acá. Bueno, ay, se me adelantó. Cuando les había preguntado como qué rango etario se encontraban, tenemos una mayoría acá, y acá podemos, por ejemplo, con Google Forms, podemos empezar a ver como tendencias o los gráficos como enseguida. Eh, bueno, la mayoría al parecer está desde Santiago, desde la zona central. Se inscribieron porque les interesa el tema. ¿Y cómo han sido las experiencias en otros webinars? Bueno, una persona dice que es buena, creo que siempre aprenden algo valioso y que es genial crear como estos espacios con temas tan diversos.
Y esta persona también dice que ha aprendido a obtener datos interesantes y útiles para aplicar en el trabajo. Eso es súper interesante porque finalmente en los equipos multidisciplinarios es justamente lo que se necesita, como la diversidad de los temas. Es importante como que todas las personas tengan su espacio, y no solo como en lo técnico, sino también como en lo humano, porque así se generan como buenos equipos que saben trabajar en equipo. Así que muchas gracias por responder esta mini encuesta. Bien. Bueno, ¿y ahora qué ocurre? Como que tenemos tanta información y eso siempre va a ocurrir. Siempre vamos a tener mucha información, muchos hallazgos, muchas cosas que querer mejorar. Pero finalmente tenemos que analizar esta información, categorizarla y encontrar patrones de comportamiento. Y ahí es cuando nuestro Baby Yoda deja de ser como The Child o como la pequeña guaguita, el Baby Yoda, y ahora tiene un nombre, ahora es Grogu, y justamente ahora empezamos como a entender y a conocer mucho mejor a nuestros usuarios o a nuestros clientes. Y esto lo lleva justamente a los user personas, que finalmente es como ya encontramos los patrones, ya encontramos un montón de cosas que son similares unas de otras y podemos crear a nuestros user personas. Em, Finalmente nos ayudan a empatizar con el entorno, pero sobre todo nos ayuda como a entender y visibilizar los dolores que tienen las personas en sus entornos de trabajo. Como equipo también nos ayuda a poner en escenarios mucho más realistas porque podemos tener esta empatía, porque ya conocimos a esta persona y ya tenemos datos que avalan justamente estos comportamientos o estos patrones. Y respondo una pregunta que igual puede ser como un poco filosófica, pero es como para quiénes trabajamos finalmente, como para quiénes estamos diseñando o para quiénes estamos codeando. Justamente lo hacemos para las personas que están detrás de esta pantalla y ocupan una plataforma, ocupan la app, ocupan una página, eh, y necesitan justamente, tienen dolores frente a esto y nosotros tenemos que poder solucionar como todos estos problemas que pueden ocurrir. Entonces aquí les hice un pequeño, pequeño grow de personas. ¿Qué debería incluir más o menos un user persona? Es muy importante siempre tener un nombre, una foto, una cita personal característica de esa persona, una pequeña biografía, la data demográfica, rasgos de personalidad, por ejemplo, esta persona es más introvertida o es más emocional o quizá es más dinámica. ¿Qué motiva realmente a esta persona, por ejemplo, a usar un producto o un servicio? ¿Qué lo motiva como en su vida, como más allá de lo digital? También qué necesita, cuáles son esas frustraciones, y es justamente acá como en las frustraciones o en los dolores donde estamos llenos de oportunidad, porque justamente ahí donde nosotros podemos ir y diseñar cosas y luego desarrollarlas para que realmente tengan un gran sentido. Las marcas preferidas o también los influenciadores, y también el uso de las redes sociales y el uso de la tecnología. Hay bastantes sesgos relacionados a la tecnología donde se cree que solo cierta cantidad de personas o de cierto rango etario usan ciertas tecnologías o cosas así. Entonces esta parte también es súper importante porque nos ayuda como a entender mucho mejor este sesgo e incluso derribarlo. Eso es muy importante. Y otra cosa es que toda la compañía debería conocer como a sus grows, toda la compañía debería conocer a sus user persona porque finalmente son la base de todo lo que ocurre del negocio y del producto. Nicolás, siguiente. ¿Y cuál es el poder de un grow muy enojado? Eh, Según Zendesk, el 40% de los clientes comienza a comprar en la competencia cuando se enteran de que la competencia tiene un excelente servicio al cliente. Y esto ocurre mucho, o sea, como que uno hoy en día también ve como, si te dicen que hay un servicio mejor de X cosa, como que uno igual lo cree y uno va y lo prueba. Es como que eso sí puede ocurrir. Y también puede costar entre 5 y 25 veces más adquirir un nuevo cliente versus retener un cliente actual. Eh,
Esto también quizás como que a todos nos ha pasado, que si tenemos un buen servicio, una buena experiencia con algo, uno siempre tiende como a usarlo e incluso a recomendarlo, versus cuando algo sale muy mal y como que ahí uno dice no, no lo recomiendo o no, no volvería como a ocuparlo. Pero también está como el poder del globo feliz. Y es que el 77% de los clientes recomendaría de una manera positiva a la empresa, a un amigo o un familiar. Que esta es como la típica pregunta de encuesta, como ¿recomendarías a un amigo o un familiar este servicio? Y esto efectivamente ocurre. Cuando tenemos una buena experiencia con algún servicio o un producto, uno tiende como a comunicarlo, a contarlo y a explicárselo como a todo el mundo. Uno como que se siente feliz de que eso ocurra. Y también Bain Company dice que las compañías podrían ver crecer sus ingresos entre un 4 y un 8% cuando ofrecen una excelente experiencia al cliente, justamente por lo mismo, porque las personas pueden volver a comprar o pueden recomendar y eso como que hace crecer justamente a las compañías. ¿Y cómo lo hacemos más o menos aquí en Walmart? Como que obviamente hay varias formas y muchos equipos también tienen formas distintas, pero como que quise resumirlo un poco. Pero siempre tratamos de poner foco en nuestros user personas, porque como comentaba anteriormente, como que son el centro de todo lo que hacemos y todos tenemos que como que movernos en base a eso. Y también justamente en entornos que son cambiantes, tenemos que poner foco justamente en el comportamiento de los usuarios. Sin ir más lejos, la pandemia obligó como a toda esta transformación digital y como que la aceleró así mucho. Y eso justamente generó cambios de comportamiento en las personas, sobre todo comprando en retail o en supermercados, que existía como esta necesidad de poder comprar en línea o quizás sin contacto o con otros protocolos. Entonces es importante como poner foco en estos cambios de comportamiento. También existen algunas métricas, por ejemplo el CSAT, que es la experiencia del cliente, de cómo es esta experiencia del cliente, el NPS, que es el Net Promoter Score, que es el que les comentaba recién, como de recomendarías este servicio a un amigo, un familiar. Estas también son agujas que nos van ayudando como a entender cuál es el norte. El SUS, que es el System Usability Scale, que finalmente es una escala de usabilidad que nos ayuda justamente con los productos digitales a entender qué tan intuitivas son, y sobre todo desde la percepción de la persona. Como si esta aplicación es fácil de usar o es muy compleja o en verdad no se entiende, también nos ayuda mucho. Y el CEF, que nos ayuda a entender el esfuerzo de las personas a la hora de terminar una tarea. Esto también es súper importante porque también se puede medir con respecto a qué tan fácil se te hizo, no sé, compartir pantalla en Zoom, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas se pueden ir midiendo porque nos van a ir ayudando a entender si las plataformas de por sí solas son o no intuitivas. Los testeos con los usuarios, esto también es mega, mega relevante. Siempre es importante testear con personas reales, testear con tareas y objetivos, porque esto nos ayuda todo el tiempo a entender lo que estamos haciendo. Y también las soluciones a través de la tecnología. Finalmente la tecnología nos tiene que ayudar y no hacer que las personas se frustren más, sino que tienen que acercar de a poco a todas las personas y ayudar como en su día a día. Eso también nos lleva como a la pregunta de ¿qué es una UI sin desarrollo? Es decir, ¿qué es una interfaz de usuario sin desarrollo? Solo es un lindo diseño. En verdad, si no existiera como toda el área de desarrollo, todas las investigaciones y todas las interfaces se quedan en eso, en un lindo diseño. En cambio, una interfaz que sí tiene desarrollo, que sí se prototipó, sí se testeó, finalmente puede lograr funcionalidades que podrían facilitar el trabajo de una persona. Y creo que esto también es la clave de entender que finalmente lo que hacemos va más allá de una pantalla o más allá de una app, sino que siempre puede ayudar a una persona. Y
Y esto sí me hace mucho sentido porque como yo trabajo en el área de postcompra, sí es como un ambiente como mucho más grande, como con muchas cosas que están pasando muy rápido y entendemos como esas necesidades de que las plataformas sean rápidas, que no se caigan, que sean también de confianza, que se puedan hacer cosas en cada una de esas plataformas. Entonces por eso es tan importante que no quede solo como en un prototipo bonito, sino que vea la luz y sea útil sobre todo. En el diseño y en el desarrollo, también algo muy importante es que todas las investigaciones desde el lado de experiencia siempre tienen que ser presentadas a todo el equipo. Las investigaciones como de experiencia no se pueden quedar como bajo cuatro paredes, como solo en área de diseño. Estas investigaciones también tienen que ser parte de todo el equipo. Todo el equipo debe enterarse de estos hallazgos, de estos cambios de comportamiento, todos tienen que enterarse de cuál es la mejor forma de mostrar algo, y todos tienen que ser finalmente partícipes. También como les comentaba anteriormente, la design review es súper clave, porque finalmente es acá cuando el equipo de desarrollo puede entregar este feedback oportuno. Y por eso es tan importante como tener esta instancia y también muchas veces como diseñadora es como olvidar el ego y aceptar todo este feedback y entender que muchas veces es muy importante tener esta instancia, ya que todo tiene que ser factible técnicamente. Como que esto sí, al menos para mí creo que es lo que más valoro del equipo, esta instancia de la Design Review. También es muy importante la comunicación constante como de todo el equipo. Como nosotros igual trabajamos con agilidad y tenemos entregas cada 2 semanas, pequeñas entregas, también la comunicación es clave para entender quizás si algo no va a salir tan rápido o quizás hay que cambiar la estrategia de algún diseño, de alguna funcionalidad, quizás incluso dejarla más simple. Todo este tipo de cosas tienen que ser conversadas siempre como en los tiempos. Y por lo mismo, otra cosa como que encuentro que es muy bueno de la agilidad es como este iterativo incremental, que finalmente nos ayuda a probar hipótesis rápido y no estar 8 meses como desarrollando algo, diseñando algo, eh, porque finalmente la agilidad nos ayuda a probar esto rápido y equivocarnos rápido, de poder sacar algo pequeño, pero funcional, pero que nos ayuda a decir, sí, podemos seguir incrementando esto, podemos seguir mejorando esto. Entonces también es algo súper bueno que tiene la agilidad. Y otros temas también súper importantes que van más de la mano de la interfaz en sí, que son Atomic Design o UI Kit o sistemas de diseño, que esto va como netamente de la mano como de la interfaz y el desarrollo, que nos ayudan justamente a construir interfaces mucho más rápido, no solo desde el lado del UI, sino también desde el lado del desarrollo, porque tenemos componentes que se pueden reutilizar, tenemos bases de diseño que son más fáciles de poder tomar y empezar a armarlo mucho más rápido. Entonces esto también es clave. Y también Zeppelin y Figma como mejores amigos entre el diseño y el desarrollo. Finalmente estas herramientas nos ayudan a mantener toda la coherencia de diseño y desarrollo porque ayudan a no entregar como un PNG del prototipo o de la UI, sino que nos ayudan a poder tener vistas de desarrollo que justamente son mucho más fáciles, son mucho más intuitivas. Actualmente nosotros estamos como ya migrados a Figma, Figma Lords, y es súper intuitivo y es súper fácil que todo el equipo esté mirando también los diseños o lo que se viene, observando, dando feedback, pudiendo hacer clic en los prototipos rápido, como que todo ese tipo de cosas son súper útiles porque también ayudan como en la comunicación que debe existir entre el diseño y el desarrollo. Y bueno, y no quería irme sin dejar esta frase que es una frase que yo encuentro súper potente, que es de Steve Krug, del libro No me hagas pensar, que es un libro súper bueno, y que dice, muchas personas que se encuentran con un problema en un sitio web
tienden a culparse a sí mismas y no al propio sitio. Y esta frase a mí me parece como súper cruda, pero súper potente, porque sin ir más lejos, hace poco mi papá quería mandar fotos por WhatsApp y siempre se le olvida cómo hacerlo. Y en algún momento él me dice como, pucha, es que igual yo soy como tonto. Y dije, no, pero ¿cómo? Nada que ver. Quizás el icono no es lo suficientemente intuitivo por sí solo, pero me sentí como mal yo de que él se culpara porque no podía usar WhatsApp. O sea, este tipo de cosas como que me parecen como súper fuertes y como potentes. Y por lo mismo creo que el diseño y toda la magia del desarrollo es justamente nosotros, somos como las personas encargadas de eliminar esta brecha y de obviamente acercar a las personas a la tecnología de una forma también sana, y entendiendo que las cosas también tienen que ser intuitivas, tienen que ser fáciles de usar, no deberían ser complejas. Y como dice el libro, como no me hagas pensar, como que nosotros no pensamos cómo se usa un hervidor, porque también deberíamos pensar cómo se usa, no sé, un sitio web. No deberíamos llegar a esos extremos, siempre deberíamos como eliminar esa brecha. eh, y creo que justamente es una labor que no se lleva solo la o el diseñador, sino que va en conjunto con desarrollo, porque cuando también se involucra desarrollo, como que todo empieza a tener mucho más sentido porque sabemos que hay personas detrás que ocupan un servicio o una plataforma. Y eso, eso era lo que tenía. Ahí me pueden, no sé, si tienen como dudas o preguntas, es el momento, y también les dejo ahí mis redes sociales en caso de que me quieran seguir o algo así. Aquí tengo. Habilité la encendida de micrófono o de empezar video. Si Bueno, alguien quiere hablar, poner la cara. Oye, totalmente de acuerdo contigo. Así como el no, o sea, que lata tendría que empezar a calentarse la cabeza para ver qué carajo de botón uno quiere apretar para poder hacer algo en una página. sí. No, El terror. sí, Es y el ahí terror. siempre va de la mano con el prototipo, o sea, con testear, con ir y testear y probar y olvidarnos como del ego y decir, ya, nos probemos y que funcione. Ahí Sí. veo una manito María más Teresa, levanta. Sí, la que todo Sí, tuyo. hola, Cata Tere por acá. hola, Tere. ¿Cómo Ah, estáis? ya. Bien, ¿y tú? Oye, hay algo que me ha estado quebrando la cabeza últimamente, de hecho lo hemos comentado ahí en LinkedIn con algunas colegas. Bueno, yo soy informática, para los que no saben Sí. del juego que está acá. No sé, ¿qué crees tú que nos está pasando? Porque el libro No me hagas pensar es muy antiguo, ¿ya? Sí. Yo cuando como informática lo leí, para mí fue una revelación y me cuestioné muchas cosas que yo como informática dije, pero ¿cómo es tan tonto el usuario que no lo sabe hacer? Y yo cuando leí ese libro fui al área de marketing y yo así, por favor, discúlpenme, ¿cachai? O sea, ahí me di cuenta de que muchas veces nosotros, como estamos muy metidos en los sistemas, no los conocemos de memoria, ¿cachai? Entonces no vemos las falencias que tiene para el usuario, o sea, el cliente final, ¿cierto? La idea es que tú no lo hagas pensar y sea algo natural para él navegar dentro de tu producto, de tu web, de lo que sea. Pero me ha pasado últimamente que como que fue un boom esto de la usabilidad, arquitectura de la información, ¿cachai? UX, Customer Experience, como que un boom, y como que ahora, ¿qué está pasando? Que he visto muchos colegas que han salido al mercado y que retrocedieron, y he escuchado frases que dicen, es que hay que capacitarlo, es que la persona tiene que aprender. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es qué es lo que nos está pasando? ¿Dónde nos perdimos en el camino? Que estamos volviendo a dar un paso atrás en todo lo que habíamos avanzado en la experiencia de cliente. Mm. Qué buena la pregunta, porque efectivamente el libro de No me hagas pensar es súper antiguo. Y de hecho los pantallazos son así antiguos. Y cuando yo lo leí también quedé así como impactada de la revelación. Y a veces lo vuelvo a leer por lo mismo, porque aunque sea antiguo, siento que es como la base. Eh, no sé bien qué será, pero quizás puede ser como el asumir que las personas ya saben usar las aplicaciones, o asumir
que las personas ya se acostumbraron como a los sitios, em, pero no sé bien por qué podrá ser, porque también hay un boom hoy en día, como que se necesitan más diseñadores UX en muchos lugares, pero también me ha pasado eso que me he encontrado también como con interfaces que de pronto son como, difíciles de usar. Yo creo que es la falta de testear y de asumir que por más que existan, no sé, 500 logins, no lo voy a testear porque asumo que la gente ya sabe usarlo. Quizás es como eso, como la falta de testear incluso lo básico, porque incluso en las cosas muy básicas nos caemos. Sin ir más lejos, hace poco testeé algo de los vueltos, en que todos pensábamos como, obvio que se va a entender, y no se entendía nada. No se entendían los rótulos, no se entendía la suma, no se entendía nada. Yo creo que es como el asumir que sí se entiende porque es algo como que ya se ha visto. Acá Naisi pregunta, ¿el testeo de interfaz se hace con el usuario directamente o se hace solo entre UI y el área de desarrollo? Se hace con el usuario, y ojalá el usuario real, ojalá siempre el usuario real. Y cuando digo reales me refiero como a las personas que ocupan como ese producto. Y más que nada porque si no igual hay un sesgo, como que si yo igual pruebo algo con mi equipo, igual puede haber un sesgo de no, si se entiende claro. Entonces sí tiene que ser con el usuario. Y con el área de desarrollo, más que un testeo, es como una etapa de review, como de mostrar estas funcionalidades y entender cómo el alcance a nivel técnico, como de qué tan complejo es desarrollar esto o hay una forma más fácil de desarrollar esto. Es eso. Entonces, dentro del proceso de entrega al cliente, ¿se contempla, dedica una etapa de tiempo a testear? Sí. Eh, Sí, sí, todo el rato se necesita y muchas veces hay que hacerse ese tiempo. Yo sé que a veces salen con la típica de no, es que no hay tiempo para investigar o no hay tiempo para desarrollar. Pero muchas veces eso cae en que se sale a producción, como nada se probó ni nada se investigó, nadie lo ocupa. Entonces es importante como hacer igual los testeos, aunque sean testeos rápidos, testeos guerrilla, como lo que sea, siempre es importante poder testear. Espero haber respondido tu pregunta. Ahí sí. Andrés también pregunta, Ya. entonces al final los usuarios, user personas, Son ¿son personas personajes de... ficticias o personas reales? Me cuelgo de la pregunta del Ya. Andrés, ¿cómo lo hicieron para la pandemia? Para conseguirse a las personas. O sea, ¿cómo fue? Porque, bueno, yo me imaginaba antes como que alguien se paraba en una esquina con una aplicación así como tester, probando tester, pero ahora ya no se puede hacer eso. Bueno, hasta la pandemia, ahora ya como que ya pasamos, vamos a pasar a fase 4 por si acaso. Y Fase no, 4. ¿cómo lo hicieron en ese sentido? Ya. Bueno, para responder lo de user persona, no es que sean personajes ficticios, o sea, en teoría un poco, pero se basan en datos reales. En ningún caso es un personaje inventado, sino que se basa en patrones de la investigación, de muestras de investigación, y ahí uno puede ir como sacando estos patrones que se repiten y ahí uno puede crear como este user persona. Pero siempre es con data real, siempre. Por si acaso, si quieren, pueden prender su cámara y hacer Sí, la pregunta obvio. directamente sin escribir, sin vergüenza, porfa. Va a quedar grabado, pero no va a pasar nada. Si quieren, lo podemos apagar. Y la respuesta, y Alma, bueno, en este caso actual, una de las formas de testear es justamente con el prototipo, por ejemplo, en Figma, y a través de Zoom, como pedirle a la persona que te ayude como con el test, y uno le pide cosas como de, oye, puedes iniciar sesión, o puedes hacer esto, y si comparte pantalla, mucho mejor porque ahí uno puede ver como a dónde hace clic, o dónde como que dice, me perdí. Esa es una de las formas, y también hay testeos como asíncronos,
hay muchas herramientas que nos ayudan como a enviar algunos tests a personas y cuando tienen tiempo las pueden hacer, ojalá sean como cortitas. Y esas también nos ayudan como de alguna forma más cuantitativa como a tener data. Y si uno quiere como profundizar, es como el test de usabilidad como in situ con la persona, porque ahí uno puede preguntar mucho más. Sí, se entiende. Andrés, ¿prendiste cámara? Sí. Quería preguntar cómo seleccionan a los usuarios de prueba. ¿Cómo los buscan? ¿Son gente aleatoria o hay cierta búsqueda con ciertos requisitos? ¿Cómo es? Sí, en ese caso, puede que en mi caso sea un poco más fácil porque como trabajo en post-compra y trabajamos justo para las personas del contact center y de servicio al cliente, como que son ese tipo de personas. Entonces, en ese caso es como un poco más fácil, entre comillas, pedirles como ayuda con algunos tests. Pero quizás esa es una etapa difícil, como de pedir ayuda con los tests, porque muchas veces tienen que ser igual personas enfocadas como en esa área, muchas veces. Eh, pero en otros lados igual ha sido como, en algún momento trabajé para Autoplaza y era como ir y estar como afuera de los lugares donde venden autos y pedirle a alguien como, hola, ¿me ayudas con este test? Y a veces, muchas veces también es pedir ayuda con el área de marketing para poder tener incentivos, sobre todo por el tiempo, porque la gente igual a veces no es tan rápido hacer un test de usabilidad, eh, pero los otros pueden ser mucho más rápidos, con algunas plataformas como Optimal Workshop o con Usability Hub, con Maze, porque ahí se genera el link y uno puede como enviar el link. En mi experiencia igual en LinkedIn he visto que mucha gente publica como test y siempre hay personas como que llenan el test. Siempre veo eso. Espero poder ayudarte, Andrés. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque no todos los días podemos tener a una persona dedicada a atención al cliente desde la vista diseñadora. Y más encima de una marca como Walmart que, o sea, tuvieron que dar un giro, yo creo que de 180 grados y tirarse a morir para tener esta aplicación funcionando de lo que tiene que ver con venta. ¿Cómo ha sido esto de la pandemia para el diseño? Así, hablando muy en general, de Yo lo que creo has podido ver. yo creo que es un constante desafío. Eh, Sobre todo, o sea, bueno, yo estoy como en post-compra, entonces me toca como leer los reclamos o ir a servicio al cliente y escuchar el reclamo como en vivo. Entonces es como, yo creo que la palabra es como desafiante. Todo el rato es un desafío y todo el rato también depende mucho de las políticas, del área de customer care, de cómo todo tiene que ir engranado y tiene que ir como hacia el cliente, pero sobre todo hacia el colaborador, como que nunca hay que perder ese foco entre el cliente y el colaborador. Entonces yo creo que todo el rato es como un desafío constante. Mucho aprendizaje todo el rato, mucho. Entrete. O sea, no es entretenido cuando te están retando, pero entretenido estar metido en este proceso. Sí, es entrete y una de las cosas buenas, como entre las comillas, del área como de estar en post-compra es que efectivamente en todos esos reclamos y libros de reclamos y en área de servicio al cliente es donde están todas las oportunidades. Ahí es donde uno puede decir, ah, ya, hay que mejorar esto, hay que hacer esto, hay que quitar esto. Entonces es ahí donde están como todas las oportunidades para mejorar. Entrete. Ya, voy a pausar ¿Sí? la grabación para